Bueno, Buenas noches. Bienvenida Ángela Pinales, María Teresa Galás, Silvia Aquino, Angélica Arreola y María Luz Olivares Saldana. Un servidor, Ramón Olivares. La dirección de la revista digital Poetas Sin Fronteras y la red de poetas del estado de Veracruz agradece a nuestras invitadas el día de hoy que se hayan reunido 25 de octubre del año 2023, en donde vamos a dar lectura a algunos textos del escritor que hemos escogido para esta noche, para que lo disfruten ustedes también, nuestros amigos de la revista digital y de los canales culturales educativos. Alfredo Espino, escritor salvadoreño. Edgardo Alfredo Espino Najarro, nace en Ahuachapán un 8 de enero de 1900 y muere en San Salvador el 24 de mayo de 1928. Conocido como Alfredo Espino, fue un poeta salvadoreño. Vamos ahora a recibir a nuestra compañera Silvia Aquino. Buenas noches a todos. Desde Xochimilco, como Poetas Sin Fronteras, estoy aquí saludándolos a todos ustedes y a los posibles escuchas que en algún momento podrán disfrutar a un poeta salvadoreño al cual en su nación le llaman el poeta niño. Es un poeta niño, efectivamente, porque pues nació a principios del siglo pasado, en el año 2000, y en enero además, o sea, muy al inicio. Desgraciadamente, pues se suicidó, no tenía ni 30 años cuando tuvo esa desgracia por tanta tristeza posiblemente que tenía porque sus padres eran demasiado estrictos con él. Una de las cosas más interesantes que hizo Alfredo Espino es contemplar la naturaleza y a partir de sus palabras darnos una idea de lo que es el mundo, de lo que era su propio mundo. Un mundo que los citadinos pues hemos perdido de alguna manera, ¿verdad? Yo quisiera por lo menos empezar en la única obra que él publicó, el libro llamado Jícaras Tristes. Quisiera yo leer un poema que me emocionó mucho y que se llama Los ojos de los bueyes. Y este poema dice así: los he visto tan tristes que me cuesta pensar cómo siendo tan tristes nunca puedan llorar. Y siempre son así, ya sea que la tarde los bese con sus besos de suaves arreboles, o que la noche clara los mire con sus soles, o que la fronda alegre con su sombra los guarde. Ya ascendiendo la cuesta que lleva al caserío, entre glaucas hileras de cafetos en flor, o mirando las aguas de algún murmurador, arroyuelo que corre bajo un bosque sombrío. ¿Qué tendrán esos ojos que siempre están soñando y siempre están abiertos? Siempre húmedos y vagos y sombríos e inciertos, cual si siempre estuviesen en silencio implorando. Una vez, en la senda de una gruta florida, yo vi un buey solitario que miraba los suelos, con insistencia larga, como si en sus anhelos fuera buscando, ansioso, la libertad perdida. Y otra vez bajo un árbol y junto a la carreta cargada de manojos, y más tarde en la hondura de una limpia quebrada, y en la inmensa llanura
y a la luz de un ocaso de púrpura y violeta. Siempre tristes y vagos los ojos de esos reyes que ahora son esclavos. Yo no puedo pensar cómo, siendo tan tristes, nunca puedan llorar los ojos de los bueyes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Y como hemos comentado, Alfredo Espino nace en el departamento de Ahuachapán, zona occidental de El Salvador, y fue el segundo de los 8 hijos de la educadora Enriqueta Najarro y Alfonso Espino, ambos profesores y poetas. Creció en un hogar que respiraba poesía y amor al arte. Sus obras más importantes fueron El Nido, Ascensión, Un rancho y un lucero, Árbol de fuego y Los ojos de los bueyes. Vamos ahora a recibir a María Luz Olivares. Buenas noches. El gran poeta Alfredo Espino, llamado por algunos el poeta niño, es reconocido por sus poesías donde describe la realidad de su terruño, El Salvador, y sus paisajes. Sus poemas son finos, delicados, donde plasma su terruño con una visión lírica y sencilla. También escribió sonetos, romances y versos libres. Mi primera participación, voy a compartir el poema que se titula Quexaltepec, que es un soneto. Y dice así: la noche fue dantesca en medio del mutismo. Rompió de pronto el retumbar de un trueno, tropel de potros que rompiera el freno y se lanzara indómito al abismo. Un pálido fulgor de cataclismo al cielo que antes se mostró sereno, siniestramente iluminó de lleno, como si el cielo se incendiara él mismo. Entre 1000 convulsiones de montaña se abrió la roja y palpitante entraña en una amarga noche de penuria. Y desde el cráter en la abierta herida brotó la ardiente lava enfurecida como un boa incendiando de lujuria. Y mi segunda participación es este poema, donde hay un retrato hablado o más bien descrito en sus rimas. Se titula Cañal de Flor y dice así: eran mares los cañales que yo contemplaba un día. Mi barca de fantasía bogaba sobre esos mares. El cañal no se enguirnalda como los mares de espuma. Sus flores más bien son plumas sobre espadas de esmeraldas. Los vientos, niños perversos, bajan desde las montañas y se oyen entre las cañas como deshojando versos. Mientras el hombre es infiel, tan buenos son los cañales, porque teniendo puñales se dejan robar la miel. Y qué triste la molienda, aunque vuela por la hacienda de la alegría el tropel, porque destrozan entrañas los trapiches y las cañas que vierten lágrimas de miel. Un retrato hablado con estos hermosos versos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Y bueno, en 1920, Alfredo Espino ingresó a la Universidad del Salvador, inscribiéndose en la Facultad de Jurisprudencia. Durante su estancia en la ciudad universitaria, fue parte de tantas actividades dentro de la misma, incluso de manifestaciones hechas por estudiantes para evitar el alza de los precios de pasaje en tranvía. Vamos ahora con
Angélica Arriola. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches, amigos. Soy Angélica Arriola, soy de la Ciudad de México. Me da mucho gusto compartir la información y los poemas de este autor de origen salvadoreño, que se llama Alfredo Espino. Me gustaría comentar también que se tituló de la Escuela de Jurisprudencia y Ciencias Sociales con una tesis sobre sociología estética. Es decir, ya le interesaba desde entonces la cuestión del arte. Tuvo una vida, digamos, bohemia, y se especula que se quitó la vida a los 28 años en una crisis de estas correrías alcohólicas. Después su padre recogió sus poemas en un volumen que se tituló Jícaras Tristes. Y está la importancia de este poeta romántico que se ha inculcado la lectura de sus poemas en la enseñanza salvadoreña. Bien, voy a dar lectura ahora a uno de sus poemas más importantes que se llama Ascensión y donde puede verse esa descripción tan detallada, la plasticidad en sus versos. Se titula Ascensión. Dice, dos alas. ¿Quién tuviera dos alas para el vuelo? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. Desde aquí veo el mar tan azul, tan dormido, que si no fuera un mar, bien sería otro cielo. Cumbres, divinas cumbres, excelsos miradores. Qué pequeños los hombres. No llegan los rumores de allá abajo, del cieno, ni el grito horripilante con que aúlla el deseo, ni el clamor desbordante de las malas pasiones. Lo rastrero no sube. Esta cumbre es el reino del pájaro y la nube. Aquí he visto una cosa muy dulce y extraña, como es la de haber visto llorando una montaña. El agua brota lenta y en su remanso brilla la luz. Un ternerito viene y luego se arrodilla al borde del estanque. Y al doblar la testuz, por beber agua limpia, bebe agua y bebe luz. Y luego se oyó un ruido por lomas y floresta, como si una tormenta rodara por la cuesta. Animales que vienen con una fiebre extraña a beberse las lágrimas que llora la montaña. Va llegando la noche, ya no se mira el mar, y qué asco y qué tristeza comenzar a bajar. ¿Quién tuviera dos alas para un vuelo? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido, con el loco deseo de haberlas extendido sobre aquel mar dormido que parecía un cielo. Un río entre verdores se pierde a mis espaldas, como un hilo de plata que enhebrara esmeralda. Llama la atención en este poema la contemplación del paisaje desde lo alto, como si él estuviera volando. Y esa imagen de la montaña que llora creo que es sublime. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arriola. Sus restos mortales, sepultados en primera instancia en el Cementerio General de San Salvador, después fueron trasladados a la llamada Cripta de los Poetas en el Camposanto de los Jardines del Recuerdo. Ángela Pinales nos acompaña desde la República Dominicana. Bien, muchas gracias. Edgardo, ay, manas, un momentito, por favor, que se me fue se me fue la computadora, pero ya la recupero. Bueno, este poeta salvadoreño era el segundo de 8 hijos. También era hermano del escritor Miguel Ángel. Aquí está.
Miguel Ángel Espino. Él le decían el poeta niño porque desde muy jovencito comenzó a escribir poemas que compartía en algunas revistas y incluso de donde vivía. Y en los poemas, él solamente escribió 96 poemas y fueron sus padres y personas allegadas a él que hicieron la publicación de Jícaras Tristes. Este libro estaba dividido en 6 partes, que eran Cazucas, Auras de Bohío, Dulcedumbre, Panoramas y Aromas, Pájaros de Leyenda y El Alma del Barrio. A partir de la publicación del libro, que ha sido uno de los libros más leídos en su país, y él se ha considerado como un autor clásico de la literatura centroamericana en su país y alrededor de América Latina. La poesía de Alfredo Espino es un equilibrio de romanticismo y expresión mesurada que canta al paisaje con imágenes de gran poder descriptivo y plasticidad, siempre desde una percepción tierna de los seres y las cosas de su tierra. Buena parte de su obra es un canto a la región de Cuscatlán. Prefirió la sencillez y la métrica tradicional para sus modestas pretensiones líricas y escribió romances y sonetos, aunque no desechó el verso libre. Sus poemas evocan los árboles, los animales, los frutos, el aroma de la noche, los colores, los niños y lo maternal. En esta ocasión les voy a compartir un poema muy hermoso que se llama Los ojos de la criolla y dice así: unas veces es clara y otras veces trigueña, cual la tierra quemada por el fuego del sol. La criolla que en los labios lleva un tenue arrebol y en los ojos oscuros lleva un alma que sueña. Cuando lloran las cuerdas de una triste guitarra, se le tiñen los ojos de un color de ilusión, y del cálido pecho se le va el corazón cuando lloran las cuerdas de una triste guitarra. En las pálidas horas de las noches de luna, bajo el toldo discreto del amante sombrío, les reflejan los ojos cual las ondas de un río en las pálidas horas de las noches de luna. Cuando va a los domingos a la iglesia cercana, con sus ojos oscuros de color de aceituna, los piropos la siguen, el amor la importuna. Cuando va los domingos a la iglesia cercana, cuando lloran las cuerdas de una dulce guitarra, en las pálidas horas de las noches de luna, se entristecen sus ojos de color de aceituna, cuando lloran las cuerdas de una dulce guitarra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela Pinales, de la República Dominicana. Sabemos de Alfredo Espino que su estancia se limitó en tierras cuscatlecas y la belleza de estas es la que plasma en sus poemas. Ahora bien, quien en vida fue Alfredo Espino empezó a ser reconocido entre los intelectuales a través de sus escritos promulgados en distintos periódicos y revistas de la época. La existencia de nuestro poeta se tornó llena de alcoholismo y complicaciones familiares, siendo este primero el motivo de su deceso en 1928. María Teresa Galaz nos acompaña. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches, compañeras. Buenas noches a la gente que amablemente nos escucha en las redes sociales. Soy María Teresa Galaz de la Ciudad de México y Poetas Sin Fronteras. Voy a mencionar algunas cosas de este poeta
Alfredo Espino antes de leer un par de poemas suyos. Y como ya se ha comentado aquí, era de una gran sensibilidad, pues su línea de escritura era más bien el romanticismo y bueno, de alguna manera como otro poeta maldito, ¿no? Pues fue degradándose por el alcoholismo, por los infortunios familiares. Parece ser que se quería casar con alguna persona y los padres se opusieron totalmente a dicha boda. Y bueno, hay un poema que van a leer aquí que precisamente habla de una novia. Y bueno, a mí lo que me llamó más la atención y me conmovió mucho fue ese sentimiento han dicho de ternura, de empatía, de simpatía por los sentimientos de los seres, de seres más pequeños, de seres más débiles, como pueden ser los animales, o inclusive hablar del llanto de las cañas que están siendo destrozadas, ¿no? Me impresionó muchísimo esa figura de Ascensión, donde describe cómo el ternerito llega y se arrodilla y se pone a beber, que es una postura típica, ¿no? de los animales, y luego dice que no solamente bebe agua, sino bebe agua y bebe luz. Eso me pareció realmente muy bonito sí, y me sorprende la capacidad de la sensibilidad para poder expresar los sentimientos de emociones de los seres más pequeños y más desvalidos. Voy a leer en este sentido un poema un poco triste que me recordó incluso el cuento de la vendedora de cerillas. Y aquí viene, se llama La muchachita pálida. Aquella muchachita pálida que vivía pidiendo una limosna de mesón en mesón. En el umbral la hallaron al despuntar el día, con las manitas yertas y mudo el corazón. Nadie sabe quién era ni de dónde venía. Su risa era una mueca de la desilusión y estaba el sello amargo de la melancolía perpetuado en 2 hondas ojeras de carbón. En las carnes humanas dejó el hambre sus rastros. La miraron las nubes, lo supieron los astros. El cielo llovió estrellas en la paz del suburbio. Nadie sabe quién era la muchachita pálida. Entre tanto, en la noche triste y cálida, arrastrando luceros, sigue el arroyo turbio. Y bueno, este es otro poemita que se llama La tórtola y dice así: Cu, ¿estás gimiendo, tórtola de la rosal? Mira, que me estás haciendo con tu cantar mucho mal. Cu, cu, cu. El caserío se va llenando de calma y un naranjo y una palma se están besando en el río. Cantarito que te llenas con el agua del riachuelo. Qué bello es mirar el cielo bajo las tardes serenas. Lirio del campo, morena, que hueles a leche y rosas. Como el alma es tan dichosa cuando la vida es serena. Entre sonrosadas galas, la tarde se va durmiendo. Tórtola que está gimiendo. Si eres madrigal con alas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa Garay. Ahora voy a dar lectura a un poema de Alfredo Espino que se titula Un día, primero Dios. Has de quererme un poquito. Yo levantaré el ranchito en que vivamos los dos. ¿Qué más pedir? Con tu amor, mi rancho, un árbol, un perro, y enfrente el cielo y el cerro y el cafetalito en flor. Y entre aromas de saucos, un cenzontle que cantará y una poza que copiará pajaritos y bejucos.
lo que los pobres queremos, lo que los pobres amamos, eso que tanto adoramos, porque es lo que no tenemos. Con solo eso, vida mía, con solo eso, con mi verso, con tu beso, lo demás no sobraría, porque no hay nada mejor que un monte, un rancho, un lucero, cuando se tiene un te quiero y huele a sendas en flor. En nuestra segunda parte de dando lectura a los textos de este magnífico poeta salvadoreño, Alfredo Espino, regresamos con la maestra Silvia Aquino. Muy amable, Ramón. Efectivamente, nos enternecen mucho estos poemas. Lo vemos como un jovencito, un niño a veces, y yo elegí un poema de Jícaras Tristes que se llama Las manos de mi madre. Algunos autores han dicho que Alfredo Espino ha sido el poeta nacional de El Salvador, pero que no se ha estudiado realmente sus versos. Y creo que esa época es ya el momento en el que se realice, digamos, los estudios propiamente literarios sobre esta obra. Yo leo así: Las manos de mi madre. Manos las de mi madre, tan acariciadoras, tan de seda, tan de ella, blancas y bienhechoras. Solo ellas son las santas, solo ellas son las que aman, las que todo prodigan y nada me reclaman, las que por aliviarme de dudas y querellas me sacan las espinas y se las clavan en ellas. Para el ardor ingrato de recónditas penas, no hay como en la frescura de esas dos azucenas. Ellas, cuando la vida deja mis flores mustias, son dos milagros blancos apaciguando angustias. Y cuando del destino me acosan las maldades, son dos alas de paz sobre mis tempestades. Ellas son las celestes, las milagrosas, ellas, porque hacen que en mi sombra me florezcan estrellas. Para el dolor, caricias, para el pesar, unción. Son las únicas manos que tienen corazón. Rosal de rosas blancas de tersuras eternas. Prended de blancuras en las manos maternas. Yo que llevo en el alma las dudas escondidas, cuando tengo las alas de la ilusión caídas. Las manos maternales aquí en mi pecho son como dos alas quietas sobre mi corazón. Las manos de mi madre saben borrar tristezas. Las manos de mi madre perfuman con terneza. O sea, un poema muy, digamos, que posiblemente podría hablarse, podría ser leído allá, en aquellos lugares donde los niños palestinos están muriendo. Muchas gracias. Gracias, maestra Silvia. Su padre, quien en compañía del ensayista, como le habían comentado, Alberto Masferrer, reúnen la recopilación de poemas sueltos para consolidar en 1930 el reconocido y pulcro poemario Jícaras Tristes. Es de recalcar que el libro en mención no fue publicado hasta 1936, formalmente por nuestra alma mater como patrocinio de los talleres gráficos Cisneros. Es de aclarar que es una obra de patrocinio y es una obra póstuma, ya que la que se conocen como Jícaras Tristes es parte de los esfuerzos de los seres más cercanos del escritor después de su muerte. María Luz Olivares Aldana, continúa. Leer a este poeta
Alfredo Espino. Pienso que sus poemas son como cuadros hablados, como si él fuera un paisajista, porque describe en este poema que voy a leerles sobre el árbol de fuego, describe precisamente al árbol en un hermoso jardín y con una forma tan delicada. Dice así: árbol de fuego, son tan vivos los rubores de tus flores, raro amigo, que yo a tus flores les digo corazones hechos flores. Y a pensar, a ver, llego, si este árbol labios se hiciera, ah, cuánto beso naciera de tantos labios de fuego. Amigo, qué lindos trajes te ha regalado el Señor. Te prefirió con su amor vistiendo de celajes. Qué bueno el cielo contigo, árbol de la tierra mía. Con el alma te bendigo porque me das tu poesía. Bajo un jardín de celajes, al verte estuve creyendo que ya el sol se estaba hundiendo adentro de tus ramajes. Y voy a cerrar mi participación con un pequeño poema de 8 versos, que también él, en este poema, yo creo que él es el pajarito que puede ser pues él mismo, con esa música que tiene el corazón alegre. Y dice así: el nido. Es porque un pajarito de la montaña ha hecho en el hueco de un árbol su nido matinal, que el árbol amanece con música en el pecho como si tuviera corazón musical. Si el dulce pajarito por entre el hueco asoma, para beber rocío, para beber aroma, el árbol de la sierra me da la sensación de que se ha salido cantando el corazón. Hermosísimas letras, con una delicadeza y una sutileza que emana precisamente de ese corazón que canta, que es precisamente el sentimiento al escribir él como poeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Y bueno, ahora vamos con la maestra Angélica Arriola. Gracias. Bueno, agrego que algunos escritores, poetas del romanticismo y del modernismo en Hispanoamérica se caracterizaron por esta melancolía que muchas veces cayó en la bohemia e incluso con el uso de drogas en algunos casos. Por otro lado, encontré un artículo donde dice que quizás se podía interpretar un poco más allá que un canto a la naturaleza, los poemas de Espino, que a lo mejor este borreguito que se hinca a tomar el agua, que leíamos en Ascensión, sea el mismo. Y con este que quiere extender sus alas, pues también sea el mismo con este dolor y esta melancolía que lo caracterizó y que también comentaba ahorita Luzma, ¿no? Al compararlo con el pajarito. Doy lectura ahora a un poema que también es melancólico y que pues él no logró. Es un poema de amor y también de canto a la naturaleza y que él por su muerte prematura pues no llegó a tener. Se llama un rancho y un lucero. Un día, primero Dios, has de quererme un poquito. Yo levantaré el ranchito en que vivamos los dos. ¿Qué más pedir? Con tu amor, mi rancho, un árbol, un perro, y enfrente el cielo y el cerro y el cafetalito en flor. Y entre aroma de saucos, un cenzontle que cantará y una poza que copiará pajaritos y bejucos. Lo que los pobres queremos, lo que los pobres amamos,
eso que tanto adoramos, porque es lo que no tenemos. Con solo eso, vida mía, con solo eso, con mi verso, con tu beso, lo demás no sobraría, porque no hay nada mejor que un monte, un rancho, un lucero, cuando se tiene un te quiero y huele a sendas en flor. Este es otro de sus poemas también más sobresalientes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arriola. Vamos ahora con Ángela Pinales. Sí, muchas gracias. Bueno, me presento porque creo que ahorita entré y no lo hice. Soy Ángela Pinales Valdés, desde la República Dominicana, y como siempre un placer estar con todos ustedes, mis compañeros y también con los que nos siguen. Gracias por su amabilidad. En esta ocasión les voy a compartir un poema que se llama Balsa de Flores y dice así: aquel caserío tenía un modo de ser especial, el aire más fresco, más limpio y todo era un paisaje pintado en cristal. Por lo suave y dulce, por lo plañidera, la voz de las aves casi era un suspiro, y era azul la sierra lejana, cual si uno la viera detrás de un zafiro. Para la tristeza de aquellos senderos tenían las flores perfumadas frases, y en los tamarindos con los clarineros gemían sensonteles, lloraban torcaces. Los ranchos de tejas por el sol doradas, agrestes surgían entre el rumoroso verdor de las cañas, y los limoneros dábanle sus sombras aterciopeladas al balcón abierto frente a las montañas. Y tú eras la esquiva morena poblana, y yo era el viajero lleno de ilusión. Y cuando asomabas, qué linda se hacía la alegre mañana, como si brotaran rosas del balcón, y balsa de flores fueron tus amores, morena poblana, miel de los cañales, y mi amor fue el agua que lloró a raudales para que flotara la balsa de flores. Y para terminar, un poemita pequeñito que se llama Después de la lluvia. Y dice así: por las floridas barrancas pasó anoche el aguacero, que amaneció el limonero llorando estrellitas blancas. Anda perdidos en cerros, entre frescos verbazales, y pasan los invernales, neblinas borrando cerros. Muchas gracias. Gracias, Ángela Pinales. No hay que olvidar que el poemario de Alfredo Espino deja en evidencia su sensibilidad por la naturaleza y por todo aquello que constituye el paisaje salvadoreño, desde elementos pequeños como pájaros hasta volcanes, atardeceres y el tipo de vivienda que constituyen al país. María Teresa Galás nos acompaña y terminamos nuestra segunda ronda. Sí, muchas gracias, Ramón. Voy a leer un poema que verdaderamente nos hace vivir, muy vibrante, de mucho dinamismo, que nos hace vivir justamente el revivir lo que nos está narrando. Y habla de unos caballos. Se llama justamente Los Potros. Ya se acercan los potros. Raudamente precisa el grupo sus contornos de estética salvaje. Entre el pálido rosa del lánguido paisaje corren desenfrenados a la par de la brisa. Los potros ya se acercan, mas lo hacen tan aprisa que parece volar sobre el quieto paraje, desplazarse los cascos en fantástico viaje, atrás dejando chozas de silueta imprecisa. Huracanadamente por los llanos nativos
van devorando leguas los potros fugitivos por burlar los afanes de inútil seguimiento. Como una sombra atada, pasan ante nosotros y los recios gañanes, en fuga tras los potros, describen con los lazos rúbricas en el viento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa Galás. Hemos llegado al final de esta velada literaria de este 25 de octubre del año 2023, en que hemos dado lectura a textos poéticos del escritor Alfredo Espino, poeta salvadoreño. Gracias por asistir a nuestras invitadas especiales del día de hoy, María Luz Olivares Aldana, Angélica Arreola, Ángela Pinales, María Teresa Galás y la maestra Silvia Aquino. Gracias a nuestros seguidores en las redes sociales y canales culturales educativos. Buenas noches.